Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos nuestro webinar Patología Frecuente de Hombro de la Escuela Econspain, Escuela de Ecografía. Para los que no me conocen, soy el doctor Javier Guapaya Quispe, trabajo en el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Soy médico fisiatra, especialista en dolor musculoesquelético por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También trabajo en la Clínica del Golf. Vamos a tratar el día de hoy esta patología frecuente de hombro, que es del día a día que compartimos sobre nuestras experiencias en el diagnóstico ecográfico, para que ustedes puedan también tener un conocimiento y puedan hacer también unas preguntas que ustedes deseen. Las preguntas las dejamos para el final. Entonces vamos a revisar lo más frecuente que vemos en el día a día. Entonces comenzamos. Bien. Dentro de las principales patologías de hombro tenemos patología del tendón bicipital, patología del manguito rotador, patología bursal subacromial subdeltoidea, derrame sinovial, efusión articular, patología cromioclavicular y una miscelánea. Aquí tenemos la porción del bíceps. Comenzamos con el bíceps, la patología bicipital. Tenemos aquí la posición del transductor en longitudinal sobre la porción larga del bíceps. Y así ustedes van a ver la porción larga del bíceps. Estamos haciendo aquí una exploración. Vean ustedes la corredera, el perfil, y vean el patrón fibrilar del tendón del bíceps. Totalmente alineado, vean ustedes el patrón fibrilar. Así debe ser la ecotextura del tendón, un patrón fibrilar. Luego giramos la sonda para hacer un corte transversal, ¿sí? Ese es lo normal. Veamos ahora. Este es el corte transversal del bíceps y este es el corte longitudinal. Vean el corte transversal, un recordaris. Esta es la corredera bicipital, la cresta subtroquiteriana, la cresta subtroquiniana. Este es el ligamento transverso humeral y este es el tendón del bíceps en corte transversal. Las fibras son, vean ustedes, puntiformes, como si fuese un paquete de fideos mostrados de cabeza. Aquí tenemos la bursa en virtual. Este es el deltoides anterior, ¿sí? Y este es el corte longitudinal. Vean ustedes la corredera, el perfil y el patrón fibrilar de la porción larga del bíceps. Ahora, vean ustedes. Noten ustedes aquí lo normal y vean ahora. El patrón que es homogéneo está totalmente heterogéneo. Vean el corte transversal y vean el corte longitudinal. Nuevamente se los pongo, miren, patrón fibrilar homogéneo y vean aquí, engrosado, heterogéneo, zonas hiperecoicas e hipoecoicas. Aquí también tenemos zonas hipoecoicas e hiperecoicas. Todavía hay unas zonas que se conserva el patrón fibrilar, más unas zonas no se conservan aquí. Y vean, les hemos hecho una imagen, les hemos pintado para que ustedes puedan reconocer las estructuras del bíceps. Aquí está el deltoides anterior. Vean el patrón heterogéneo, ¿sí? Engrosado y heterogéneo. Entonces, ustedes pueden reconocer fácilmente lo que es un patrón normal del patrón alterado, ¿no? En este caso, en una tendinopatía de la porción larga del bíceps. Vamos a ver una tendinopatía con efusión, ¿sí? Vean ustedes el patrón normal, ¿sí? El tendón normal es como una lenteja, es ovalada y casi se mimetiza con el medio. Vean ustedes aquí, está heterogéneo y hay una efusión en la corredera bicipital. Recordemos que la porción larga del bíceps es un tendón con vaina tendinosa, al igual que los flexores de la mano o los extensores del tobillo y los flexores. Entonces, vean ustedes una tendinopatía, alterado el patrón y hay una efusión en la corredera bicipital. Entonces, esta es una tendinosis con efusión en la corredera bicipital. Veamos una tendinosis aquí con efusión y aparte hay proliferación sinovial y hay Doppler positivo. A esto le llaman tenosinovitis bicipital, ¿no? Hay un engrosamiento del tendón, hay proliferación sinovial, puede haber un poco de efusión y señal Doppler positivo. Esta es la clásica tenosinovitis bicipital. Pero también puede ocurrir que haya efusión en la corredera bicipital,
y no haber patología en el tendón, como en este caso. Vean ustedes, miren, el patrón está fibrilar, no hay alteración en el tendón, pero hay efusión, ¿sí? Entonces, esta es una efusión en corredera con PL, porción larga del bíceps normal, y esto se informa porción larga del bíceps normal, no se informa como tenosinovitis. ¿Qué traduce esta efusión en la corredera con un patrón normal? Traduce que esa efusión viene de otro lugar. Entonces, cuando uno hace ecografía, tiene que hacer una investigación. Yo tengo el patrón normal del bíceps, pero tengo efusión en corredera. Quiere decir que esta efusión no es de aquí, de la zona bicipital. No hay alteración del bíceps, no hay alteración de la vaina tendinosa, viene de otro lugar. Y es que es así. Mucho de efusión desde intraarticular puede desfogar a la corredera bicipital. Lesiones en el manguito rotador pueden, todo el material, la efusión, puede descender por la corredera bicipital y ser una extensión de una efusión en la bursa o en intraarticular. Entonces, cuando ustedes vean una efusión con patrón normal del bíceps, no es tenosinovitis. Este es el corte longitudinal. Veamos ahora una inestabilidad. Como vieron ustedes, aquí el tendón del bíceps está dentro de la corredera bicipital, fijado por el ligamento transverso humeral, y debe estar así. Vemos ustedes aquí, vean un tendón, esta es la corredera, y vean, el tendón está subluxándose, está afuera, el ligamento transverso humeral no puede fijar a la porción larga del bíceps, y en este caso se subluxa. Esto es en maniobra dinámica. ¿En qué casos puede darse esto? Una lesión del subescapular, por ejemplo, un desgarro del subescapular, un desgarro a nivel del intervalo rotador, se puede dar esta subluxación de la porción larga del bíceps y sobre todo se ve en maniobra dinámica. Sigamos viendo. Vamos a ver ahora un desgarro parcial de la porción larga del bíceps. Vean ustedes, siempre les muestro el patrón normal para que ustedes vayan fijando. Ecografía es memoria visual, pero una memoria visual con criterios, no es tampoco hacer una memoria, sino uno tiene que investigar por qué vino la patología. Vean ustedes el corte transversal, como les dije, patrón como una lenteja, homogéneo, corte transversal y corte longitudinal, ¿sí? Aquí el deltoides anterior. Vean ustedes ahora. Como ven, aquí está engrosado y al centro parece que hubiera una imagen como un sacabocado. Vean, aquí está el tendón y en el centro un sacabocado. Ese es el corte transversal. Giramos la sonda y vemos ahora el corte longitudinal. Vean, el tendón está aquí, el patrón se conserva y luego se abren dos y hay un sacabocado en el medio, vean ustedes. Este es un desgarro intratendinoso dentro de la porción larga del bíceps. Se los voy a colorear, vean ustedes, aquí está la corredera y aquí está el tendón, vean, en turquesa, ahí está el tendón y en el centro el desgarro. Esta es la porción larga del bíceps, dígame, el deltoides anterior, perdón, y este es el transverso humeral. Vean cómo se ve un desgarro, vean, patrón normal, cómo se ve el desgarro, vean, intratendinoso, y en este caso tiene una buena extensión, es largo. Y así se los he coloreado para que ustedes puedan distinguir fácilmente cómo se ve el desgarro, la porción larga del bíceps. Les voy a mostrar ahora el video, miren el patrón normal y miren cómo está aquí el desgarro, aquí está la imagen, vean. Voy a hacer el recorrido de proximal a la distal, vean. Aquí hay patrón y luego ya empiezan, miren, la zona del desgarro en el centro del tendón, ¿sí? Vamos alineándonos con la corredera, vean, sigue el desgarro en longitudinal y vamos a llegar hasta la unión miotendinosa. Los desgarros en esta zona de la unión miotendinosa con bastante frecuencia, vean, abarca la unión miotendinosa el desgarro. Entonces, este es un desgarro extenso, desde la unión miotendinosa hasta la extensión en la corredera bicipital, ¿bien? Toda la extensión hasta la unión miotendinosa, un desgarro longitudinal intratendinoso de la porción larga del bíceps. Sigamos. Veamos un desgarro extenso del tendón bicipital, del bíceps braquial. Entonces, para esto, hacemos un recorrido en transversal, corte transversal sobre la porción larga del bíceps. Vean ustedes, ¿eh? Este es un video, uno de los primeros videos. Vean, miren, recorremos y pareciera que estuviera y luego no vemos un patrón del bíceps. Y aquí estamos el pectoral mayor, vean, y no vemos patrón de bíceps. Seguimos descendiendo, descendemos
Aquí está la porción corta del bíceps y aquí aparece el muñón del bíceps. Aquí está, señal, aquí está el muñón. Vean, recién en la porción inferior por debajo de la inserción del pectoral mayor aparece el muñón. Y vean alrededor pareciera una efusión, pero esta es una efusión gigantesca. Y esta efusión aparentemente tiene como especie de unas imágenes hiperecoicas flotantes. Vean ustedes aquí. Y es que, les comento, esta es una paciente que estaba haciendo terapia por una tendinopatía del bíceps y a la semana de la terapia, la paciente se cae. Al día siguiente, vean, hago el corte transversal y vean ustedes el desgarro aquí. Este es un desgarro longitudinal extenso de la porción larga del bíceps, ¿sí? Y lo que ustedes han podido ver aquí no es una efusión, esto es un hematoma. Vean los eritrocitos aquí en la efusión, en este caso el hematoma, flotantes ahí los eritrocitos. Este es un hematoma. Entonces les comentaba, esta es una paciente que se cae en medio de la terapia, estuvo 2 días, dijo que no le pasaba el dolor, se ponía en la noche empeoraba, se ponía ampollas y al día siguiente volvía el dolor. Viene y me comenta, inmediatamente la llevamos al ecógrafo y encontré este desgarro. Bueno, este es un desgarro de 2 días de evolución, inmediatamente pasó a terapia, a cirugía. La llevamos al cirujano porque esto se tenía que reparar. Es un desgarro agudo y esto puede ser quirúrgico. Muy bien. Veamos ahora la patología bursal. Tenemos aquí nuevamente, miren la porción larga del bíceps, la corredera, y por encima del transverso humeral, entre el deltoides anterior y el transverso humeral, estaba la bursa virtual. Y aquí, como vemos, tiene un contenido. Hay una efusión dentro de la bursa subdeltoidea. Se llama subdeltoidea porque está debajo del deltoides. Y aquí se los coloreo, como se ve, vean, la corredera, la porción larga del bíceps, este es el ligamento transverso humeral, y aquí la bursa subdeltoidea, y aquí está el deltoides anterior. Muy bien, esta es una clásica bursitis subdeltoidea, una efusión en bursa. Vean, aquí les pongo efusión. Ven, esta es otra paciente de igual modo y que aparentemente es una efusión, pero vean, hay unas imágenes hiperecoicas y flotantes. Bueno, resulta que esto también es un hematoma en la bursa subdeltoidea. Vimos ahora un hematoma en la corredera bicipital, en la vaina tendinosa del bíceps. Ahora vean un hematoma en la bursa subdeltoidea. También traumático. Como ven ustedes, dentro de la bursa puede haber contenido de fusión, exudado, trasudado, y en este caso es un hematoma, ¿no? Que puede verse. Entonces lo reconocemos porque hay imágenes flotantes, hiperecoicas, y el antecedente traumático es vital. Bueno, a este paciente le hicimos una evacuación del hematoma, pero el diagnóstico definitivo es obviamente evacuar y examinar el líquido que está en la bursa. Bien, vamos a ver ahora una efusión en bursa subcoracoidea. Les muestro aquí un video, vean, en la bursa subcoracoidea, vean, aquí está la corredera y aquí está la apófisis coracoide. Giramos en rotación externa y miren, aquí aparece su escapular y aquí encima del su escapular aparece esta efusión, ¿sí? Regresamos nuevamente a rotación interna, rotación externa y aquí vemos la bursa subcoracoidea, ¿sí? Pueden seguir viendo ustedes la bursa subcoracoidea. Muy bien. Y aquí les muestro el corte transversal y el corte longitudinal de la bursa subcoracoidea. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Bueno, en el caso de que hubiera una bursitis crónica, por ejemplo, ahí, bueno, la bursa está proliferativa y este es el caso de una cirugía que puede en este caso tener proliferación y es crónico, bien recidivante. Rogamos por favor que puedan apagar sus micros a los participantes. Gracias. Entonces tenemos aquí una bursitis crónica y vean ustedes que es proliferativo esto. ¿Sí? Y esto es quirúrgico. Una paciente que
Constantemente se le hacía la evacuación de la bursa y el paciente nuevamente se llenaba de líquido la bursa. La evacuaban, se llenaban, la infiltraban N veces y seguía. Entonces, lo único que pudo hacer aquí es, lo único que podemos hacer aquí es quirúrgico, ya porque este paciente era recidivante. No se preocupe. Muy bien, sigamos. Vamos ahora a unos conceptos de patología del manguito rotador. Vean ustedes, hay unos tipos de pinzamiento de hombro, pinzamiento antero-superior o primario, subacromial, el clásico. Es decir, hay una compresión del componente entre el húmero y el acromio. Y en este caso, lo que está entre el húmero y el acromio es la bursa como el tendón del supraespinoso. Entonces, cuando hay este espacio estrecho y puede, como su mismo nombre lo dice, un pinzamiento al momento de hacer una abducción, una elevación, esto puede comenzar a lesionar al tendón del supraespinoso, como también hay en otros elementos óseos que puedan comprimir o lesionar. En este caso aquí es subacromial porque está debajo del acromio, lesión clásica de bursa o del supraespinoso. Hay un pinzamiento anteromedial, este es primario, es subcoracoideo, que se da entre el coracoides y el subescapular, entre la bursa subcoracoidea y el mismo subescapular. Entonces también en maniobras de rotación, elevación, puede también comprimirse esto. Entonces muchas veces hacen tratamiento para prevenir lesiones, ¿no? Cuando hay esta prominencia ganchosa o un menor de 4 milímetros, también se hace profiláctico, una reparación para disminuir aumentar ese espacio. También hay un pinzamiento debajo del arco coracoacromial que se puede dar en una elevación de hombro. Ven aquí la imagen de la resonancia. Bueno, y lo que es tendinopatía, que se manifiesta como un engrosamiento, una pérdida de la cotextura del patrón normal, con una apariencia hipoecogénica y heterogénea el mismo. Es el concepto clásico de una tendinopatía en el manguito rotador. En el caso del supraespinoso, que es el más conocido, se dice que el valor es hasta 7 milímetros en promedio, pero ya cuando es mayor de 8 se dice que está engrosado, o una diferencia de más de 2 milímetros con el contralateral. Comentaba yo, por ejemplo, si tengo un paciente de 45 kilos de peso, ¿no? Delgada, y tengo un supraespinoso que mide 4 milímetros, ¿no? Entonces, al otro lado tenemos, en el contralateral, tiene un tendón que tiene 6 milímetros, o 7, pongan. Entonces, en el lado patológico mide 7. Uno diría, pero está normal, pero el lado sano mide 4. Entonces, para ese paciente, esa diferencia de más de 2 es un engrosamiento del tendón. Por eso se recomienda hacer en comparativo si hay una duda. Pero también tenemos, por ejemplo, un jugador de la NBA, 2 metros, ¿no?, de altura. En este caso, su tendón puede medir 8 milímetros y para él es normal. Por ser jugador de la NBA, sus 8 milímetros está acostumbrado a usar el hombro, hay un reforzamiento de ese supraespinoso y va a ser normal. Si los dos mide igual y no hay patología, es normal. Entonces, tenemos que nosotros extrapolar a qué tipo de paciente también tenemos. Pero en general se dice mayor de 8 milímetros hay un engrosamiento o una diferencia de más de 2 milímetros con el contralateral, que se supone está normal. En una oportunidad, por ejemplo, tenía un engrosamiento dudoso y el otro también estaba igual. Entonces no había de dónde comparar. Así que apelamos obviamente a los buenos cortes para poder discernir que los dos tenían patología. Pero ¿qué es lo que pasa? Y alguien pudiera decir, pero doctor, solamente le duele ese que viene, el otro no me duele. Claro, lo que pasa es que puede estar patológico el otro, pero en el dolor hay digamos, enmascaramiento de la zona mayor dolor. Y suele pasar así. Por ejemplo, el paciente que tiene el lado lesionado muy doloroso, se le trata, se le baja el dolor y el paciente dice, doctor, ya me calmó este, pero ahora me ha aparecido el otro. No, no ha aparecido. Estuvieron los dos. Lo que pasa es que la zona más dolorosa enmascara la zona de menos dolor. Y cuando ya comienza a calmar, recién se ve el otro dolor. Entonces, no es que ha aparecido, estuvo. Lo que pasa es que hay una competición en la vía del dolor en la zona más dolorosa. Bien, una clasificación simple de desgarros, desgarro completo cuando abarca todo el ancho del tendón. Se dice en general
que el tendón tiene un ancho, ¿verdad? Desde el bíceps hasta la unión con el infraespinoso, ¿verdad? Entonces, con la interfaz con el infraespinoso. Entonces, desde la porción larga del bíceps, este es todo el ancho del tendón. Los radiólogos clasifican de la mitad hacia el bíceps fibras anteriores y de la mitad hacia el infraespinoso fibras posteriores del supraespinoso. ¿Sí? Esta es la cara bursal, el borde bursal, y este es el borde articular o cortical. ¿Sí? Entonces tenemos un ancho al tendón y tenemos un espesor. Entonces, desgarro completo cuando abarca todo el ancho, desde el bíceps hasta el infraespinoso, ¿sí? O hasta la interfaz, todo el ancho, en el corte transversal. Y el desgarro incompleto cuando solamente toma una parte del tendón, o sea, no es todo, digamos, puede ser las fibras anteriores o las fibras posteriores o las fibras centrales, ¿no? Es decir, y el desgarro total se llama cuando va de cara bursal a cara cortical o cara articular, es decir, en el espesor del tendón, ¿sí? Vamos a graficar esto. En verde tenemos todo el ancho del tendón. Entonces, si el desgarro ocupa todo el ancho, decimos desgarro completo, es decir, todo el ancho, no hay nada. Si el desgarro abarca una parte, aquí en la línea celeste es desgarro incompleto. En este caso, si el desgarro está en este lado, sería de fibras anteriores más cerca al bíceps. Aquí en amarillo les traduzco todo. Si el desgarro abarca desde cara bursal a cara cortical, decimos desgarro total. Y si no abarca no llega hasta la cara cortical, decimos parcial. Puede ser hacia cara bursal o hacia cara articular o intratendinoso. Vamos a ver aquí un esquema para identificar en ecografía los clásicos desgarros. Miren, aquí tenemos un corte transversal del supraespinoso, aquí un corte longitudinal del supraespinoso, aquí el tendón del bíceps. El reparo clásico siempre es el tendón del bíceps. Cuando ustedes busquen patología del supraespinoso, tienen que identificar dónde está la porción larga del bíceps. Eso les va a ayudar muchísimo. El problema está cuando hay desgarro del bíceps y ahí sí no tienen de dónde agarrarse. Tendremos que apelar a los otros criterios. Pero bueno, aquí tenemos el corte transversal y aquí el corte longitudinal. Veamos, miren ustedes, aquí hay un defecto, un desgarro, y esta es la cara cortical. Este es un desgarro, en este caso parcial, hacia la cara cortical o articular, ¿sí? Y obviamente es incompleto, no ocupa todo el ancho, solo es una parte, ¿no? Entonces, incompleto y parcial, ¿sí? Porque no ocupa todo de cara bursal a cara articular, es parcial, y es incompleto porque no ocupa todo el ancho del tendón, ¿sí? Vean ustedes. Veamos el otro tipo, hacia cara bursal. Miren, aquí está el tendón y el defecto ahora el desgarre hacia la cara bursal, ¿sí? No llega a la cara cortical y en este caso es incompleto también y parcial. Veamos este otro, y este es el corte longitudinal y el transversal. Veamos el otro tipo de desgarro, el intratendinoso, vean. No va hacia la cara bursal, no va hacia la cara articular, es en medio del tendón, es un intratendinoso o intersticial. Vean el corte transversal y el corte longitudinal, ¿sí? Por último, tenemos el desgarro, este caso, completo, todo el ancho del tendón. Y obviamente, si es completo, necesariamente tiene que ser total, porque ya no hay tendón, ¿sí? Desgarro total y completo sería un desgarro, redundar sobre un desgarro donde hay ausencia del tendón en el lecho. Puede estar retraído, como en este caso, un muñón. Y tendremos que informar retraído a 2 milímetros, retraído a 3 milímetros, retraído a 4 milímetros, a 5. Eso se puede medir. Vamos a ver ahora la tendinopatía del manguito de los rotadores. Miren, les muestro aquí una tendinopatía del subescapular. Tenemos el subescapular en corte longitudinal, vean, patrón fibrilar, y el corte transversal como unos conglomerados, 4 o 5 conglomerados en el corte transversal para el subescapular. Vean ahora, bien, fíjense ustedes lo normal y vean ahora. ¿Cuál es la diferencia? En el corte longitudinal, vean, miren esta dimensión, aquí está engrosado y está heterogéneo. Miren, aquí hay patrón fibrilar, aquí ya no. ¿Ve? Está heterogéneo, no conserva el patrón y está engrosado. Y en el corte transversal también. Entonces, si nosotros le ponemos imagen, aquí conserva el patrón, aquí arriba no. Esta es una tendinopatía engrosada del subescapular en ambos cortes. Esta es la cortical en naranja. Veamos un desgarro intratendinoso del subescapular. Vean, miren el patrón nuevamente transversal y longitudinal.
Vean aquí, miren el corte transversal, vean. Parece aquí un socavado dentro del tendón, está heterogéneo, es cierto, pero aquí en el centro, vean ustedes. Y en el corte longitudinal se repite la misma imagen. Por lo tanto, la lesión generalmente debe de verse en ambos cortes, tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal. Vean ustedes un desgarro intratendinoso del subescapular. Se ven ambos cortes. Muy bien. Vamos a ver ahora un desgarro total y completo del subescapular. Vean, nuevamente les muestro, siempre les estoy mostrando el patrón normal para que ustedes puedan acostumbrarse a ver lo normal. Vean, patrón fibrilar del subescapular, corte longitudinal y corte transversal, los conglomerados. Vean, se los pinto inclusive para que lo reconozcan. Esta es la cortical humeral, este es el subescapular y este es el deltoides anterior. Por acá está la bursa subcoracoidea pervirtual. Patrón fibrilar, corte longitudinal y corte transversal, vean como unos conglomerados. Vean ahora, una vez más, mire, entre el deltoides y la cortical tiene que estar aquí el subescapular. Vean ustedes aquí. ¿Dónde está el Tengo el deltoides aquí y y la cortical. ¿Dónde está el tendón? No aparece en ninguno de los. Acá, mire, unos restos del tendón, ¿sí? Se los pinto, doctores, miren, aquí está el deltoides anterior, la cortical, y aquí ausencia del tendón. Y en la zona más posterior, vean, apreciamos el resto del tendón, ¿sí? Un corte longitudinal y un corte transversal, miren, va apareciendo unos cortes del tendón, restos del tendón desgarrado. Sí, entonces este es un desgarro total y completo. ¿Cómo lo reconozco, dirían ustedes? Bueno, aquí vemos el bíceps, el deltoides anterior y aquí la cortical. Aquí no vemos en el hecho, ya son restos del tendón. Y aquí lo vemos, aquí no está, ¿sí? Un desgarro total y completo, se ve todavía unos restos del tendón aquí desgarrado. Veamos una tendinopatía del supraespinoso. Vemos aquí el clásico tendón, el supraespinoso, vemos la imagen en longitudinal de cabeza de águila, el supraespinoso, y aquí ven en la resonancia cómo se aprecia las lesiones. Bueno, miren el patrón normal del supraespinoso como una cabeza de águila, patrón fibrilar, vean, este es el footprint o pie de inserción del troquíter, que sería la faceta superior. Vean cómo llega el supraespinoso, aquí en la faceta superior del supraespinoso. Y vean aquí, vean, miren, patrón hiperecoico, fibrilar, y aquí, vean, hipoecoico, y está engrosado, gordito, con el supraespinoso, vean, aquí, parece un elefante, un elefantito, ¿ve? Hipoecoico y engrosado. Vean otro, está también engrosado y heterogéneo, ¿ve? Aquí está más hipoecoico y aquí está heterogéneo. Zonas hiper e hipoecoicas. Miren el patrón normal y vean ustedes una tendinopatía, en este caso, este es todo hipoecoico, un homogéneo hipoecoico y aquí es un heterogéneo, ¿ve? Irregular, ¿ve? Muy bien, entonces es fácil de que ustedes puedan reconocer una tendinopatía, vean, el borde y el perfil y la apariencia que tiene. Miren, otra tendinopatía del supraespinoso. Vean, el patrón normal, corte transversal, el bíceps, como una rueda de llanta, es el supraespinoso, como una cámara de una rueda, corte transversal, y aquí el corte longitudinal del supraespinoso. Vean el patrón fibrilar. Observen ahora, miren, pérdida del patrón, está más hipoecoico, heterogéneo y un tanto engrosado, miren. Pérdida del patrón, vean el patrón normal y vean este patrón, ¿sí? Heterogéneo, hipoecoico, engrosado, ¿eh? Cómo se pierde el patrón. Si usted reconozca el patrón normal y busca el patrón normal, no lo va a encontrar. Esta es una tendinopatía del supraespinoso. Y esta es una imagen real, no es del libro, propia de un paciente, a veces pacientes de la tercera edad, pérdida, inclusive la densidad ósea también se pierde, va disminuyendo y en este caso, si es una dama, va perdiendo también la cotextura muscular y se mimetiza el tendón con el músculo, un tono más hiperecoico. Vean, otra tendinopatía, en este caso, vean, miren, ahí está el patrón, miren cómo se ve heterogéneo, zonas hiper e hipoecoicas, ¿ve? Parecía que está apareciendo alguna calcificación, pero no, son zonas de reforzamiento cicatrizales en este caso, ¿sí? Ahí está la apariencia del
Supraespinoso, una tendinopatía. Vean el patrón normal y vean cómo se ve una tendinopatía. Esta es la cortical humeral. Ahí está la tendinopatía del supraespinoso. Hay tendinopatías que pueden no engrosar y otras tendinopatías engrosadas, como ustedes pueden ver. Este aparentemente no está engrosado, pero sí está heterogéneo. Y en otros casos puede haber un engrosamiento y también ser heterogéneo. Vamos a la tendinosis calcificada también. Puede haber que a veces en formación podemos ver que es como un colinos. Cuando, en este caso, cuando recién se está formando, podría no dar una imagen de sombra acústica en la calcificación o cuando ya está en proceso de resorción. ¿No? En esas etapas puede haber esta imagen, que es calcificación, pero podemos ver por debajo, ¿no? Vean ustedes aquí, esta, miren, podemos ver por debajo de la calcificación la imagen de la cortical, no deja sombra acústica. Vean ustedes, ahí está. Vean aquí, o en este caso ya va dejando sombra acústica, ¿no? Mire, ya se va perdiendo la cortical y ya se va estableciendo la calcificación, dejando la sombra acústica clásica. Cuando ya está totalmente establecida, ya hay sombra acústica y esta es una calcificación. Vamos ahora a ver los desgarros. Miren, les voy a mostrar una imagen de una exploración en vivo, de un desgarro, miren. Aquí está el bíceps, vean, el signo de la rueda pinchada. Giro la sonda y vamos a ver el corte longitudinal, vean, ahí está la zona del desgarro. Mira, aquí está el muñón, cómo se retrae el desgarro, una vez más. Voy a frizarlo. Aquí está el bíceps, este es el deltoides anterior. Miren, el tendón debe continuar como una rueda de una llanta y en este caso se cae la rueda y este es el signo de la rueda pinchada, ¿no? Es como si se le desinflara la llanta. Vean cómo se deprime. Y aquí está la zona del desgarro. Aparece la interfaz del cartílago, otro signo de desgarro también. Vean cómo se deprime y esta es la zona del desgarro y esta es la porción larga del bíceps para que ustedes puedan reconocer un desgarro. Entonces vean ustedes, miren, aquí el perfil giramos la sonda en el mismo acto, giramos la sonda y aquí vemos el troquíter, vean, y cómo se ha retraído el muñón del desgarro del tendón. Miren, podemos medir 7, 8, 1 centímetro de retracción desde el pie de inserción. No obstante, se dice que la zona mayor de desgarro es a 1 centímetro de la inserción. Pero en este caso tenemos también desinserciones totales desde el footprint o del troquíter, la faceta superior, y puede retraerse el tendón, el muñón. Podemos medir también. ¿Eso para quién importaría? Mucho. Para los cirujanos. Imagínense que este sea un paciente normal. No, nunca le ha dolido el hombro. Y de pronto va caminando por la calle y se resbala. Se resbala, le llevan y se muestra esta imagen. Este es un desgarro, en este caso agudo. Si está a unos pocos milímetros, digamos, el cirujano puede tranquilamente operarlo y repararlo. No tiene una condición previa, fácilmente esto puede anclarlo y puede fijarlo en el corto plazo, ¿no? Pero sí, imagínese que ya pasó, doctor, me caí hace 2 meses, 3 meses, ya probablemente podamos ni siquiera ver el muñón, se retrae el muñón y puede ser que ya ni siquiera veamos, ya no aparece el muñón. Operar un paciente de crónico, en este caso ya no es factible porque el muñón tiene memoria retráctil y por más que lo operen ya nuevamente se redesgarra. Entonces tiene que ser en agudo la cirugía y en un paciente, sobre todo las condiciones. Hay criterios también quirúrgicos que ya obviamente la especialidad de traumatología bien los conoce. Veamos otro desgarro, en este caso el supraespinoso, parcial hacia cara, en este caso bursal, ya le mostré aquí, miren hacia cara bursal, es el que les he mostrado, miren, ahí está, el desgarro hacia cara bursal, cómo se cae el tendón, ¿sí? Muy bien, veamos otro tipo de desgarro. Vean, hacia la cara cortical, vean el patrón normal, vean la cortical, y ahora vean ustedes, miren esta cortical, y aquí es como una abulsión, y aquí está la zona del desgarro. Es como si ocurriera un arrancamiento, cuando ustedes arrancan un gras del jardín, se iban con todo y terrón igualmente. Este es un desgarro hacia la cara cortical, ¿no? O articular. Cara cortical, un desgarro, le llaman en pasta, con abulsión en este caso, un desgarro hacia la cara cortical. El primero que vimos fue hacia la cara bursal y este es hacia la cara cortical, corte transversal y corte longitudinal. Vean, aquí les esquematizo la zona del desgarro. Rogamos apagar los micros, por favor.
Entonces vemos aquí los desgarros hacia la cara cortical, en este caso corte transversal y el corte longitudinal. Muy bien. Ahí está esquematizado, vean, el desgarro hacia la cara cortical, vean, con abulsión, en pasta, le dice. Veamos otro tipo de desgarro. Vean un intratendinoso. Vean ustedes el patrón normal, nuevamente vean el patrón normal. Vean el desgarro intratendinoso, tanto en el corte transversal como el corte longitudinal. Un desgarro intratendinoso. ¿Sí? Entonces ustedes, aquí se los pinto, vean ustedes cómo se ve el desgarro intratendinoso en ambos cortes. El desgarro es intratendinoso en ambos cortes. En ese caso ustedes pueden reconocer simplemente reconociendo el patrón normal y ustedes pueden reconocer fácilmente los desgarros en ambos cortes, corte transversal o corte longitudinal, ¿no? Muy bien, sigamos. Vean nuevamente, se les muestra el patrón normal, corte transversal y el corte longitudinal. Y vean ustedes, este es el bíceps, un desgarro, en este caso, ya de todo el extremo de las fibras posteriores. Fibras anteriores y fibras posteriores. ¿Ven? El tendón viene aquí y luego se cae aquí. Y vean con una abulsión inclusive. Entonces, vean el corte longitudinal y el corte transversal. Aquí un desgarro de fibras posteriores, ¿sí? Se los pinto el desgarro de fibras posteriores. Aquí está el bíceps, vean, aquí ocurre el desgarro. El desgarro incompleto sería y de fibras posteriores, ¿no? Inclusive podría estar hasta con el interfaz, con el infraespinoso. Fibras y obviamente ese es un desgarro en una condición que tiene una patología, esta es una tendinopatía. Miren, los desgarros pueden darse, sobre todo más frecuentes son en los que tiene una predisposición, en este caso una tendinopatía crónica puede desgarrarse. Pero también, hay también desgarros en pacientes que no tienen un antecedente de tendinopatía y esos son los desgarros agudos, ¿no? Y mucho más para la cirugía van los desgarros agudos que los desgarros crónicos que ya tienen condiciones previas. Entonces hace más complicada la cirugía. En cambio, desgarros agudos, tendón sano es mucho más fácil y recomendable. Ahí está. Miren, este es aquí les mostraba, miren, esta es la imagen longitudinal en esta zona, vean cómo se ve el tendón. Entonces, ustedes corren en longitudinal, vean el tendón, se ve heterogéneo, pero ahí está el tendón. Pero cuando lo longitudinal en este punto, vean ustedes, ya se cae el tendón, vean la correlación, vean cómo se cae aquí la cortical abulsionada, ¿ven? Entonces, uno puede hacer el seguimiento en longitudinal, vean, sobre la zona tendinopática, yo puedo ver el tendón, pero si ya me corro hacia el lado posterior, en este punto bien, ya se deprime y aquí ustedes ven cómo se va afilando. Pico de colibrí le dice en este caso, ¿no? Al tendón del supraespinoso, cómo disminuye su espesor. ¿Sí? Entonces, este es un desgarro incompleto de fibras posteriores. Veamos ahora un desgarro parcial del infraespinoso. ¿Sí? Miren, un infraespinoso, vean aquí, ahí está un infraespinoso, vean ustedes aquí. Vean el tendón, el borde superior, vean cómo llega. Y vean ustedes aquí, cómo viene el tendón y luego se deprime. Se los pinto, ¿bien? Viene el tendón y luego se cae. Un desgarro del infraespinoso hacia cara bursal. Hacia cara bursal, vean. Nuevamente, miren cómo se ve el tendón normal, vean el borde cuasi convexo del infraespinoso y vean cómo en el desgarro hacia cara bursal se deprime. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora una maniobra dinámica para impingement. Si bien es cierto, esta imagen muestra el lateral, más parece el infraespinoso, pero normalmente es un tanto más anterior, casi a 45 grados. Bien, les voy a mostrar aquí un tendón normal. Miren cómo es la maniobra en este caso, el impingement. El tendón en una abducción ingresa por completo debajo del acromion, ¿vean? Ingresa sin ningún inconveniente, como en este caso. Todo el tendón en abducción ingresa debajo del acromion. Aquí vean, ingresa todo el tendón debajo del acromion, no hay problema. Ahí está.
Pero en el caso, miren ustedes, nuevamente hemos revisado, aquí está cómo ingresa todo el tendón debajo del acromio. Y vean ustedes aquí. Vean, aquí está el bíceps, el salón lateral y me posiciono para hacer la maniobra de pinzamiento. Ubico en este caso el troquíter y hago la maniobra y aquí no pasa. ¿Ve? Hace una bursa y aquí como que no pasa el tendón. Aquí se repliega aquí el tendón. Este es un pinzamiento distal en este caso. Hay pinzamiento que eso desde el inicio, en este caso es un pinzamiento más distal. Vieron cómo se repliega el tendón, no pasa en este caso el tendón con él, como en este primer caso, vean cómo pasa fácilmente, ahí entra todo. Aquí ve, posicionamos para la maniobra de pinzamiento y vemos cómo no pasa, ¿ves? Se repliega aquí, pinzamiento positivo, ¿ve? Ahí la bursa y parte del tendón se repliega. Esta es una maniobra de pinzamiento positivo en dinámico. Bien, y finalmente veamos la patología acromioclavicular, que también es frecuente. Muchas veces envían para ver supraespinoso, pero nos olvidamos del acromioclavicular. Vean, es también frecuente la patología acromioclavicular. No hay que echarla de menos, hay que siempre tener en importancia la acromioclavicular, porque muchas veces suele estar ahí la causa del dolor y no tanto en el supraespinoso o en el manguito rotador. Bien, les voy a mostrar una maniobra dinámica. Miren, esta es la maniobra normal, ¿ven? Y se le pide al paciente que eleve el hombro. Y ve usted aquí, ahí se cierra, se estrecha, ¿ve? En elevación o en aducción, ¿vean? Vean, miren, aquí está, eleve el hombro y cómo se cierra el espacio, ¿sí? Y hay una fricción aquí entre las corticales, entre los extremos insercionales. Es decir, mire, aquí en reposo, vean, hay un espacio y luego en dinámico, en aducción o elevación, se estrecha el espacio acromioclavicular, vean, la cápsula articular se distiende y ustedes pueden ver aquí cómo hay una irregularidad en este caso, porque en estos pacientes inclusive usted pone la mano sobre el acromioclavicular, va a encontrar un crujido cuando eleva el hombro o cuando aducciona, como un craqueo, y es que es la fricción entre el extremo articular del acromion y de la clavícula, ¿sí? Se va lesionando, en este caso, afilando y es muy doloroso, ¿no? En este caso, una maniobra positiva del acromioclavicular, de un estrechamiento, un pinzamiento, con ya erosión, lesión de los extremos articulares, tanto del acromion como de la clavícula. Vean la patología del labrum, si bien es cierto, nosotros podemos ver solamente una pequeña ventana para el labrum, el posterior, sobre todo este territorio de la resonancia magnética, ni hablar. Pero podemos ver también en algunos casos cuando se puede manifestar, miren, el labrum, esta es la cortical del húmero, aquí está la glenoide, en este caso aquí está el labrum glenoideo posterior, aquí está el infraespinoso y el deltoides posterior. Vean ustedes esta imagen y luego miren cómo está heterogéneo aquí. En dinámico hacemos una rotación y vean cómo se altera el patrón del infraespinoso. Nos da a entender que hay una lesión aquí de el labrum glenoideo, en este caso posterior. Este es, miren, el patrón normal que aquí le mostraba, este del libro, por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo se ve y miren aquí la irregularidad. Por último, la patología del ligamento coracoacromial. Miren, este es un patrón normal y aquí en un extremo puede extenderse, puede ensancharse, ser irregular. Vean el patrón normal de un ligamento coracoacromial y aquí vean este extremo acromial como se extiende, se ensancha. Vean ustedes y pérdida del patrón en el extremo acromial. Muy bien. Muchísimas gracias por la atención a todos ustedes y ahora podemos pasar a las preguntas con el mayor de los gustos para poder contestarlas o absorberlas. Pueden poner sus preguntas o si quieren las pueden escribir en el chat también. A ver, vamos a ver en el chat. A ver, una pregunta. Dice, cuando se mostró una pregunta con la ponencia de las imágenes, la señora que se cae durante el tiempo del ciclo de terapia y fue llevada a reparación quirúrgica, mi consulta sería, ¿hasta qué tiempo se considera los signos de desgarro agudo y posterior a la cirugía, qué tiempo podría reiniciar? Muy bien. Bueno, doctora, generalmente, como les comentaba, hay bastantes criterios para cirugía.
no es el tema de la exposición, pero los desgarros se dicen dentro de los expertos en traumatología, prefieren dentro de las primeras semanas, la semana, un par de semanas. ¿Por qué? Porque los tendones tienen una memoria retráctil. Cuando ya un tendón se retrae, es difícil ya volverlo a que tenga su patrón previo al traumatismo. ¿Por qué? Porque el tendón tiene una memoria retráctil. Entonces, digamos, si se ha desgarrado una porción del tendón, en este caso, y luego yo quirúrgicamente quiero volverlo a anclar, al momento de anclar, la memoria retráctil va a ganar y va a volver a desgarrar el tendón, porque cuando ya pasa tiempo. Entonces, lo ideal es para hacerlo dentro de la primera semana. Mejor entre el mismo día, el día siguiente, 2, 3 días. Y eso depende también de la anatomía, de la fisiología del paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen a hacer una retracción mucho más rápida que otras, pero en general en el corto tiempo, doctor. Y eso va a depender también de las condiciones del paciente. Porque si un paciente que tiene una tendinopatía crónica, ya tiene ya tendón engrosado, heterogéneo, muchos traumatólogos inclusive consideran, inclusive ya ni, así ven a los 2 días, ven un tendón que tiene una patología previa, ya a veces no lo quieren operar. También si es una paciente de tercera edad, por ejemplo, que ya no tiene mucha movilidad y puede peinarse, entonces puede ser inclusive la cirugía contraproducente porque puede hacer un hombro congelado y repercutir en desmedro del paciente. Entonces mucho va a depender del criterio. Generalmente después de la cirugía, obviamente el paciente nuevamente retorna a la terapia física. Depende del criterio cómo haya sido, generalmente el traumatólogo nos da la pauta, nos puede dar la recomendación, pero en general se inicia como en la terapia clásica para mantener el rango articular, ejercicios isométricos, mantener la fuerza, y luego ejercicios asistidos, sobre todo para ganar el rango, porque el paciente como está inmovilizado, a veces lo deja inmovilizado, llegan a la consulta pues a las 2 semanas, 3 semanas o al mes a veces, y el paciente viene con cabestrillo, inclusive ya viene con un congelamiento por la inmovilización que le deja. Yo he tenido pacientes que ya, una señora viene así con su cabestrillo, así con, me han operado hace un mes, doctor, pero no encontré la terapia, vengo al mes y medio y a veces no lo han visto en una reconsulta. Entonces ya viene con una capsulitis adhesiva y el problema está para sacarlo de esa capsulitis adhesiva y poder nuevamente tener la movilidad postquirúrgica. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, en las tendinopatías, ¿cuáles serían las lesiones precursoras de un desgarro del supraespinoso, doctor? ¿Qué deberíamos encontrar en lesiones crónicas que nos lleven hacia un desgarro a nivel del tendón del supraespinoso, doctor? Y gracias por su pregunta. Sí, justamente, mire, aquí voy a regresar rápidamente a las condiciones previas. Por ejemplo, mire, eh, les mostraba la tendinopatía, en este caso, de un supraespinoso. Miren aquí, vean, este es un tendón hipoecoico heterogéneo, mire. Ya, inclusive ahí, alguno podría decir, pero mire, este es como una camisa gastada en que usted parece que estuviera rota, pero no está rota, ¿no? Engrosada, heterogénea. Obviamente este tendón, si el paciente se cae, tiene gran chance de poder, gran posibilidad de poder desgarrarse. En este caso es una predisposición. Entonces este paciente obviamente ya tiene una condición, está heterogéneo, inclusive zonas que parecen un incipiente desgarro. Lo más probable es que un esfuerzo grande, inclusive, mire doctor, ni siquiera en una caída. Tuve una paciente una vez que ya tenía una condición previa así, una tendinopatía engrosada, heterogénea y inclusive con zonas de incipiente desgarro en que era en la época de la pandemia y decía, doctor, la verdad yo tenía mucho miedo, en todo caso, salía una vez y no salía por lo menos 2 semanas no salía, tenía mucho miedo, pero cuando salía yo vivo en un tercer piso y vi unas ofertas por ahí, doctor, me compré 2 bolsas de arroz de 5 kilos, etcétera, y cargué todo lo que pude para no regresar. Subí los 4 pisos y después, doctor, me comenzó un dolor, yo sentí que ya al último piso no llegué con la justa, y lo quise levantar, abrí la puerta y quise levantar y sentí como un tirón ahí, se le desgarró. Imagínense, solamente por comprar cosas en el supermercado y llevar excedente de peso en este caso, obviamente por motivo de la pandemia, y ya tenía una condición previa, ¿no? O también como llegó una paciente, doctor, también, mire, yo tenía miedo y por la ventana inclusive venía el repartidor y yo jalaba, ¿no? Le soltaba una bolsa con una soga y yo levantaba
las cosas porque no quería bajar, tenía miedo por bajar por las escaleras por el COVID, y así, mire, levantando sus productos, también se desgarró, obviamente con patología previa. Como que también hay pacientes que no tienen ninguna condición, doctor, y obviamente esos siguen agudos, ¿no? Usted va por la calle y de pronto se le atraviesa una patineta en una bicicleta y se cae con extensión de brazo y se desgarra, es un agudo de hablar. No tiene condición previa y ese sí va mucho mejor la cirugía. Pero en general, lo que tienen patología previa, sobre todo tendinopatías agudas o crónicas, tienen más chance a un desgarro, porque ya el terreno pues está friable este tendón. Y obviamente, en este caso, hay que ver, el traumatólogo define en este caso la condición para operar o no. Sobre todo en pacientes que tienen condición previa, a veces si el desgarro no es grande, digamos, prefieren primero hacer terapia física y si no, recién lo operan. Es diferente cuando, digamos, un paciente, doctor, soy voleibolista, vivo del deporte, un paciente sano, joven, tiene que operarse de inmediato, ¿no? Todo va a depender también de qué tipo de paciente es, en este caso, para llegar a la cirugía. Gracias, doctor, por su pregunta. Aquí les muestro otra tendinopatía. Miren este hipoicoico engrosado y este heterogéneo. Ambos tienen una condición previa, obviamente, ¿no? Sí. Adelante, doctor. Sí. O doctora. Gracias, doctor. Aquí está. Gracias por su pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si no, pueden escribirla también en el chat o, si gustan, al final, escribirnos también al correo. Y pueden hacer sus preguntas, nosotros les responderemos también en el Facebook. También pueden escribir sus preguntas, pueden dejarlas, si más adelante se les ocurre, y les respondemos también nosotros a sus preguntas. Bien, si no hay más preguntas, les agradecemos a nombre de Ecospain a todos ustedes por la presencia. Será hasta una nueva oportunidad. Nuestro próximo webinar es en agosto y vamos a hacer patología de rodilla. Nuestro próximo webinar es patología de rodilla y vamos a darle con tiempo el link para que se puedan inscribir el mensaje. Entonces, saben, el próximo agosto hacemos patología de rodilla. Muchas gracias a todos y ruego por favor a los doctores Pacheco Francisco, Roberto López, José Campo, Eric Tejada, Arturo Calderón y José Sánchez si nos podemos quedar al final para poder conversar. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Los esperamos en un siguiente webinar de Ecospain Perú. Muchas gracias. Buenas noches.